Muy buenas tardes. No, sí, estamos ya en la hora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luis Eduardo Bresciani, soy el director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica y los invitamos hoy día a esta presentación que más bien es una introducción a lo que hacemos los arquitectos o lo que se hace en las escuelas de arquitectura, pero más bien lo que esto implica dentro de la arquitectura y en el mundo contemporáneo, pensando en que muchos de ustedes que están pensando en estudiar la carrera de arquitectura, no solamente les va a tocar abordar los problemas del presente y mirar la arquitectura con los ojos de lo que han visto construido en sus vidas los últimos 20 años, sino pensar en lo que se va a construir, desarrollar o planificar en los próximos 50 años, es decir, el mundo que viene. Y eso es lo apasionante de la arquitectura, que no es solamente un oficio para practicarlo ya hecho, sino que es un oficio donde uno se hace preguntas respecto a lo que viene y por lo tanto las respuestas no están hechas. Voy a compartir entonces mi presentación. ¿Qué hacemos los arquitectos? Básicamente, ¿a qué nos dedicamos los arquitectos? Probablemente muchos de ustedes tendrán el prejuicio de que los arquitectos son una suerte de artista que hace maquetas, que dibuja y que construye ciertos edificios notables o icónicos que se destacan en la ciudad. Sin embargo, la arquitectura es mucho más que eso, es mucho más compleja hoy día y tiene campos mucho más diferentes, y esa es un poco la invitación a la introducción que les quiero hacer hoy día para entender el rol que la arquitectura juega dentro del mundo actual. Eh, un segundo. Y por lo tanto queremos hablar de arquitectura, no solamente de lo que se enseña en las escuelas de arquitectura y en nuestra escuela de arquitectura de la Universidad Católica, sino lo que es la arquitectura en términos más amplios y en lo que se ha venido convirtiendo en los últimos 40, 50 años y en lo que podría llegar a ser a futuro. Y parto con esta imagen notable de La Casona, donde se ubica la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad, que mezcla esta casona colonial de prácticamente 3 siglos con la construcción de edificios contemporáneos que han permitido que este antiguo edificio destinado a más bien una casona rural se convierta hoy día en una escuela de arquitectura que contiene además bibliotecas y una serie de otros servicios, poniendo al día algo antiguo, pero en función de los roles nuevos. Eso es lo que hace la arquitectura permanentemente, es tratar de traducir las nuevas necesidades, tratar de traducir los nuevos contextos sociales y políticos que las sociedades tienen o que la enseñanza de la arquitectura tiene y poder adecuar el lugar donde vivimos, nunca partiendo de cero, muchas veces partiendo de lo que hay, partiendo del lugar que habitamos. Si ustedes se preguntan de dónde viene la palabra arquitectura, más allá de esta extraña palabra que yo he puesto aquí en griego, el origen básico y etimológico de la palabra arquitectura está compuesta por 2 palabras que crearon los griegos. Uno, por la palabra archi, que tiene la noción de dirigir, de pensar, de conducir, y otro, tectón, que es la idea de construir, de materializar. Por lo tanto, la arquitectura combina estas 2 ideas. No es simplemente el acto de construir algo, que es lo que normalmente muchos pueden hacer, sino que es la idea de dirigir a otros, es de conducir, de fijar y proyectar un futuro, pensarlo, imaginarlo y planificarlo para que sea materializado por otro. Y por eso la arquitectura tiene una carga fuerte de materialidad, no es solamente idea o creatividad, pero también está basada con la capacidad de organizar ideas, de ir más allá y de ponerlas de una manera expresiva que permita que otros la puedan construir. Finalmente, los arquitectos no construimos lo que pensamos o diseñamos, sino que la construimos con otros. Y por lo tanto, la arquitectura lo que hace es construir ese relato, construir esas reglas del juego, poner las reglas para que en conjunto la sociedad pueda ir construyendo la sociedad. Que es un poco esta idea de dirigir y construir que está detrás del Partenón, probablemente la obra más icónica de la arquitectura, que no es simplemente una obra antigua, sino que es una obra planificada y pensada, que expresa una sociedad del momento, que implica un desafío tecnológico relevante para la época, un nivel de precisión, pero al mismo tiempo un nivel de diseño que permite que entre muchos se pueda realmente materializar. Pero ya, pero no es solamente construir y proyectar. Lo decía Vitruvius, probablemente uno de los primeros pensadores respecto a la arquitectura durante el Imperio Romano, previo a el nacimiento de Cristo, en el año 80, 15 antes de Cristo. Él decía
que habían tres condiciones, y a pesar de prácticamente los 20, 21 siglos que han pasado, estas condiciones siguen permanentes, quizás reinterpretadas en función de la sociedad que hoy día tenemos. Vitruvius decía que la arquitectura tenía que tener básicamente en sus tratados, decía que tenía que tener básicamente tres condiciones: la condición de utilitas, la condición de firmitas y la condición de venustas, que dicho en traducido es la condición de función, es decir, que lo que se construye, lo que diseña, tiene que satisfacer una necesidad y una función, no solamente una función práctica, que las cosas sean ocupadas, sino a veces funciones más profundas que tienen que ver con el espíritu humano, que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con lo público y con condiciones más amplias. Y es la sociedad de cada época la que va definiendo esas funciones que lo que construimos y habitamos tienen. Fírmitas, que finalmente esto tiene que durar, tiene que permanecer en el tiempo. Quizás podemos construir cosas transitorias que son igual a arquitectura, pero implican un desafío tecnológico, es de pensar cómo se construyen y se materializan las cosas. No hay arquitectura solamente con ideas si uno no puede buscar una manera de materializarla. Y a veces materializarla para que dure un cierto tiempo o para que dure mucho tiempo. Y la tecnología es un elemento fundamental. Y por lo tanto, pensar la arquitectura no es solamente el afán creativo de diseñar algo, sino que el afán también de pensar cómo esto se va a implementar. Es decir, qué pasos hay que seguir, con quiénes hay que organizarse, con qué otras progresiones hay que coordinarse para que esto pueda ser implementado. Y esa tecnología no es solo la tecnología de lo construido, podríamos entenderlo, sino que son muchas tecnologías. La tecnología de cómo nos organizamos, la tecnología de cómo planificamos, la tecnología de cómo usamos la información hoy día en un medio donde la información se ha convertido en un elemento fundamental para la toma de decisiones. Y finalmente, belleza, venustas, es decir, no basta con que las cosas cumplan, con que lo que habitamos y construimos cumplan su función, o funcionen bien y sean bien construidas, y utilicen todos los mecanismos tecnológicos que la sociedad en su momento requiere, sino que además tiene que generar una condición de belleza, y que no es solamente la belleza como algo, comillas, estético, sino la belleza como algo que va más allá de lo funcional, es decir, que tiene que ver con el espíritu de las personas. Finalmente, todos nosotros admiramos los lugares que nos parecen bellos. Volvemos a recorrer las mismas calles y las mismas ciudades, volvemos a los mismos paisajes, volvemos a las mismas casas, fotografiamos cosas no solamente porque son antiguas o porque alguien las reconoció como importantes o porque cumplen una función, sino porque nos parecen bellas y atractivas. Y la belleza no es algo meramente arbitrario o simplemente de gusto o podría decir de estilo, o peor aún, de simplemente de moda. La belleza tiene que ver con elementos profundos que permanecen en el tiempo, y por eso hay ciertos lugares, ciertas edificaciones, ciertos espacios, ciertos paisajes que, a pesar de que la sociedad va cambiando, a pesar de que los cánones morales, estéticos o incluso de moda van cambiando, se mantienen en el imaginario de la sociedad como lugares a proteger, como lugares bellos. Y por eso la arquitectura, cuando logra combinar estas tres cosas, cuando logra que algo que hemos construido o que hemos utilizado, que hemos reutilizado, cumple una función importante o trascendente, utiliza las tecnologías y permite que dure en el tiempo, pero al mismo tiempo trasciende y es por toda la sociedad o por aquellos que lo habitan valorado como bello, se convierte en algo permanente en el tiempo. ¿Qué hacemos los arquitectos entonces para lograr esto, estas condiciones básicas de la arquitectura a lo largo del tiempo? Básicamente, lo que hacemos los arquitectos, poniéndolo en simple, no solamente diseñamos, como alguien podría pensar. Los arquitectos investigamos para lograr responder a la pregunta de utilitas que decía Vitruvio respecto a qué función cumplen las cosas. Necesitamos investigar. Investigamos sobre los lugares donde construimos, investigamos sobre las sociedades que lo van a habitar, investigamos sobre las personas que van a usar estos lugares, investigamos sobre las tendencias, sobre cómo las cosas van a cambiar en el tiempo, porque lo que uno diseña y construye no es la fotografía de un momento, no es transitorio, sino que se tiene que ir adaptando en el tiempo a los cambios. Y por lo tanto investigamos sobre los lugares, sobre la historia, sobre las identidades, sobre las personas, sobre los cambios culturales, sobre la filosofía, pero también sobre la tecnología, sobre la manera de construir.
Proponemos en el sentido de plantear ideas, es decir, de ir más allá a dar una respuesta funcional a resolver un problema, sino que proponemos nuevas soluciones ante nuevas preguntas. Nos hacemos preguntas complejas. ¿Debemos resolver de la misma manera que hemos resuelto algo durante los últimos 50 años para un problema que es nuevo? ¿Debemos pensar una vivienda, un espacio público, una ciudad, un centro o un edificio cívico de la misma manera como se construyó para una sociedad que hoy día ya no existe, o para valores culturales, sociales o políticos que dejaron de tener preeminencia? ¿Qué valores van a, ¿Qué valores van a primar en los próximos 50 años? ¿Qué temas son los que van a dominar? Por lo tanto, proponemos nuevas ideas haciéndonos preguntas complejas frente a lo que hemos logrado investigar. Finalmente, diseñamos, es decir, convertimos eso que hemos investigado, que hemos descubierto, que hemos investigado a lo largo de la historia, que hemos testeado, que hemos propuesto, convertido en ideas y conceptos, pero lo convertimos en diseños, en formas, en espacios que son construibles por otros. Y finalmente los implementamos. La implementación de algo es tan importante como el diseño. La buena forma obviamente depende de la capacidad de diseñar algo, de pensarlo integralmente en todas sus escalas, pero también depende de la capacidad de llevarlo a cabo, es decir, de que logre implementarse. Quizás no lo implementan los arquitectos, para eso hay otras profesiones, para eso hay obreros, para eso hay empresas, para eso está el Estado, hay distintas instituciones que implementan y construyen, pero las reglas del juego, de qué es lo que hay que construir, cuándo y cómo y dónde, la definen los arquitectos junto con otras profesiones. Y por eso es importante esta cadena entre tener la capacidad de hacerse preguntas e investigar, tener la capacidad de plantear ideas distintas, de probar alternativas, de darle formas a alternativas, pero también pensar en cómo las cosas se van a construir y materializar en el tiempo. ¿Quién las va a construir? ¿Cómo y en cuánto? ¿Qué instrumentos vamos a usar? ¿Cuánto cuesta construir algo? También hay un sentido de realidad en la capacidad de convertir nuestras ideas y propuestas finalmente en algo que impacte. Finalmente, no hay arquitectura si no tiene capacidad de impactar en la calidad de vida de las personas y en la ciudad que habitamos o en los lugares que hoy día internamente en nuestras viviendas habitamos en forma personal. Por lo tanto, el objetivo es transformar. Si el objetivo no es solamente pensar o diseñar, el objetivo fundamental es lograr transformar el lugar que habitamos, tanto el lugar íntimo, o sea, el lugar de lo cotidiano, de las personas, de la familia, como el lugar colectivo, de la sociedad y de la ciudad. Y por lo tanto, cuando pensamos, para contar solamente una historia, pensamos en distintas escalas. Pensamos desde la escala de ciudad, y voy a partir mostrando una sola ciudad nomás, para mostrar varios ejemplos de cómo en una misma ciudad pueden darse distintas escalas de la arquitectura. Cuando miramos una imagen como esta de Manhattan en Nueva York, lo que vemos es una ciudad compuesta por múltiples arquitecturas. Y uno podría decir que la ciudad es el resultado casual de distintos arquitectos que probaron en distintas épocas, distintas tecnologías, soluciones ante necesidades o demandas distintas. Y que la suma de todos estos edificios, desde un rascacielos hasta un pequeño edificio de carácter patrimonial, esta suma constituye ciudad. Pero finalmente la ciudad no es simplemente un asunto casual. Los arquitectos y las arquitectas son capaces de pensarla y planificarla. Manhattan, por ejemplo, es el resultado de la innovación en todas las escalas, desde el detalle hasta pensar la ciudad en su conjunto. Y no sería lo que es hoy día si no fuera por esta comprensión integral de todas sus escalas. Y por lo tanto, cuando pensamos en Manhattan, no pensamos solamente en la suma de edificios, pensamos que en algún momento arquitectos plantearon que una ciudad de esta escala, de este tamaño y esta densidad, una ciudad industrial de otra época, por supuesto, que respondió a demandas de intensas migraciones desde Europa, tenía que responder a las demandas sociales, culturales de la densidad. La respuesta inicial no solamente fue organizar la ciudad, planificándola con un sistema, por ejemplo, de manzanas como las que tenemos en Santiago, sino, por ejemplo, fue la creación de Central Park. Central Park no es simplemente un espacio vacío que quedó libre, es un invento, es una creación, es un invento de los arquitectos durante el siglo XIX que ante un problema de carácter social, densidad, migratorio, incluso de pobreza, Manhattan y Nueva York no es lo mismo de lo que era hace un siglo atrás, responden a través de una respuesta creativa, a través de la creación de un parque, de un lugar abierto a la sociedad en que trae desde fuera de la ciudad la naturaleza le inserta en la ciudad. Central Park en Nueva York no es algo que simplemente se dejó tal cual era, no es el resultado de haber protegido el paisaje, es un invento,
es artificial, es un invento creativo por parte de los arquitectos. Y por lo tanto las imágenes de un lugar como este, que parecen naturalistas, sacadas de un parque nacional o de un lugar que a lo mejor era tal cual, es un invento, es un diseño. En algún momento los arquitectos pensaron que este lugar tenía que ser un lugar distinto, pensaron que había que traer la naturaleza al interior de una ciudad congestionada y densa, y que por lo tanto había que diseñar un lugar. Para la época, pensando obviamente en traer la naturaleza al interior de la ciudad y diseñarla. Por lo tanto, este es un lugar en que los árboles, las rocas, los prados, el diseño fue pensado ex profeso. La forma fue construida para crear un objetivo de traer la naturaleza y un pedazo, entre comillas, de una naturaleza intocada del siglo XIX al interior de una ciudad congestionada. Pero también otros arquitectos en ciudades como esta tuvieron la capacidad de inventar ante esta densidad alta de edificios compuestos por pegados a las manzanas, densos, con poca luz. Por ejemplo, el arquitecto Mies van der Rohe es capaz en la década de los 50 de inventar una nueva manera para esa época, respondiendo a las demandas de densidad y crecimiento de una ciudad, de pensar una nueva arquitectura, en este caso una arquitectura transparente, distinta a la que se ve en esa misma foto al costado izquierdo, de edificios más bien antiguos, de pequeñas ventanas, una arquitectura transparente, donde la luz penetre dentro del edificio, donde además el edificio se distancia de la calle creando una plaza, como está en ese dibujo que el arquitecto hace, pensando en la idea de cómo respondemos al crecimiento de estas ciudades, pero en el siglo XX, pasado la segunda mitad. Por lo tanto, plantea un edificio completamente distinto al anterior, un edificio que se distancia de la ciudad, que crea una plaza pública, que le otorga transparencia. Y para eso el edificio se piensa en toda su magnitud, se piensa desde el interior hacia afuera, cómo este edificio transparente se relaciona, totalmente distinto, por ejemplo, el edificio que se ve ahí al frente, de ventanas pequeñas y arcos antiguos, sino un edificio que se integra con la calle, planteando esta idea y esta noción de que la arquitectura no es simplemente una manera de generar más metros cuadrados para poner oficina, sino que permite generar una experiencia de vida y de trabajo distinta, que permite que el trabajo de esas personas en un lugar denso sea gratificante. ¿Cómo? Con más luz, con más vínculo con el espacio público, con más distancia, con más espacio. De hecho, el invento de estas fachadas o estas imágenes acristaladas que ustedes ven en muchos edificios de Santiago es un invento. Esta idea de cómo traemos al interior de la arquitectura, al interior del edificio más luz, dejamos estos lugares lúgubres, generamos transparencia, permitimos que las personas que aquí trabajan, que trabajan 9 horas diarias, puedan mirarse al exterior y no simplemente estar encerradas en un nicho, es también un invento. Es un invento en términos del tipo de construcción, pero también un invento tecnológico. Para hacer esto se requieren innovaciones no solamente en imaginar un tipo de arquitectura distinta y un lugar diferente, distinto al que se venía construido antes, por lo tanto, rompiendo por completo con la manera de hacer antes. Este un edificio rupturista que plantea una manera de hacer las cosas totalmente distinta a lo que se venía haciendo hasta la década de los 40, y que hoy día para nosotros es absolutamente normal. Gran parte de los edificios que ustedes ven en Santiago, probablemente los de oficina, este es un edificio de oficina, son parecidos a este. Y por lo tanto se lo imagina en todo su contexto. No es solamente la construcción de un volumen y un edificio que sea transparente y que se distancie de la calle creando una plaza, sino esta idea de que al interior se pueda ver hacia el exterior y por lo tanto se integre con el paisaje urbano y la experiencia de trabajar en un lugar o habitar en este lugar sea mucho más que metros cuadrados que permiten que los muebles quepan, sino que permite mirar lo que todos disfrutamos cuando vamos a un lugar que admiramos, y que se materializa en términos concretos en un edificio que tecnológicamente logra superar las barreras que se tenían antes, inventando una nueva manera de que edificios de este tipo, que antes estaban construidas por muros, puedan estar construidas por cristales. Y por lo tanto las vistas pueden aparecer, las vistas notables, y por lo tanto la ciudad, que estaba constituida por edificios que se miraban unos con otros, por esta condición de agobio que se genera en ciudades tan densas como las nuestras, al subir al edificio se convierte en un lugar con un paisaje distante, donde las vistas se alejan y por lo tanto la experiencia de trabajar se convierte en algo gratificante para el que tiene que estar 9 horas diarias. Y esto implica desafíos tecnológicos, no es solamente imaginarse, ser creativo, implica inventar nuevos materiales, crear nuevas soluciones tecnológicas, pensarlo desde el más mínimo detalle. Y por lo tanto, esto es un muy buen ejemplo en que para materializar una idea respecto a responder a un tipo de ciudad, vamos a construir un edificio que responda a una demanda diferente de la sociedad del momento, década de los 50, los 60,
en Manhattan, que responda a una demanda diferente de la gente que trabaja, no basta simplemente con la idea, no basta simplemente con romper con la manera que se venía haciendo antes, sino que implica un esfuerzo profesional y serio de también poder materializarlo. Y eso implica diseños tecnológicos, inventar nuevas tecnologías, inventar cómo sostener un frente a un edificio que es de cristal, cuando antiguamente lo que se hacía era más bien colocarle piedra por delante y amarrar estos bloques de piedra, construir una estructura metálica. Implica diseño. Cómo hacer que además sea atractivo, estético y no se vea como algo meramente industrial. Por lo tanto, en este caso, el edificio logra hacerlo todo. Pensar cómo se inserta en una ciudad distinta, pensar cómo le genera un espacio público que antes no tenía, pensar cómo funciona desde el interior y pensarlo también cómo se construye. Y esta es esta idea integral de que la arquitectura aborda, en este caso, todas las escalas, desde la ciudad y pensar cómo se estructura una ciudad, en este caso una manzana, en el caso de Nueva York, hasta el más mínimo detalle que permite que estas ideas se construyan y se materialicen, y además sean factibles incluso económicamente, es decir, pueden ser viables y no sea simplemente un sueño o algo creativo. Por lo tanto, toda esta idea de poder abordar distintas escalas, desde el detalle constructivo, desde poder imaginarse, incluso creando una nueva técnica, inventando una nueva tecnología para un problema que no existe, que no se encuentra en un catálogo, que no está en la página web de Home Center, que implica inventar una nueva tecnología, que implica inventar un nuevo mecanismo, que implica inventar un nuevo detalle para lograr un efecto mucho más grande, no se aprende de la nada, no se encuentra en libros, se encuentra en libros las cosas que hemos hecho, se encuentra en libro la historia de cómo las cosas han cambiado y que nos permiten, por lo tanto, saber que la historia de lo que construimos y lo que habitamos no es estable, es mutable y va cambiando en el tiempo y va siendo afectada por los cambios sociales, por las demandas de la sociedad, por la tecnología, pero también cómo aprendemos esto, cómo se logra aprender. Está en un libro, lo van a aprender, va a haber un libro sobre detalles constructivos, va a haber un libro sobre cómo insertar un edificio en la ciudad, va a haber un libro sobre parque. Hay mucho escrito para aprender de cómo lo han hecho, pero lo más importante no es tanto las recetas. En la arquitectura no hay recetas, no hay un manual. Hay experiencias, muchas, experiencias de otros que se enfrentaron a distintos problemas y que por lo tanto crearon una manera, un método para hacerse esas preguntas. A ustedes les va a tocar hacerse preguntas distintas. Podrán usar probablemente las respuestas que otros dieron a las mismas preguntas en el pasado, pero en muchos casos estas preguntas y estos problemas van a ser radicalmente distintos. ¿Cómo se aprende arquitectura? Lo primero, la carrera de arquitectura es una carrera profesional en que queremos transformar y materializar lo que pensamos y por lo tanto cooperar con la sociedad y con otras profesiones, pero esencialmente es una carrera creativa, es decir, en que no existen recetas y que tenemos y que entrenamos a lo largo de la carrera la capacidad de aprender a pensar, aprender a crear, no aprender a establecer reglas o recetas que si yo las aplico, el resultado va a ser siempre el mismo. Y la creatividad implica, como dije antes, investigar, proponer ideas nuevas, correr riesgos, proponer proyectos, es decir, pensar una idea e imaginarla, visualizarla y exponerla ante otro a nivel de proyectos, pensar en procesos, cómo esos proyectos se pueden implementar o materializar, o en cuántas etapas quiero desarrollarlo, y pensar en las tecnologías, cómo puedo llegar a convertir estas ideas, proyectos y procesos en algo que es materializable y que puede satisfacer necesidades distintas. Y por lo tanto, para mostrar algunas imágenes de nuestra escuela de arquitectura, más allá de la malla de cursos que la podrán ver en otras partes, qué contenidos tiene, eso lo pueden encontrar. Finalmente, lo importante es la manera como enseñamos y la manera como se aprende arquitectura. La primera es colaborar. La arquitectura, aunque ustedes crean que es como una profesión de artistas que se encierran en su estudio a pensar una idea en forma solitaria, la arquitectura esencialmente es una profesión colaborativa. Se trabaja en equipo desde el primer año y todo el resto de la profesión. Se discute con otros, se reciben ideas distintas, se testea, se toman ideas de los otros y se desarrollan, se comparten iniciativas. La colaboración es parte de la esencia del aprendizaje en arquitectura, ya sea en el diseño, en el aprendizaje del diseño, como el aprendizaje de la investigación o el aprendizaje de otro tipo de materia. Se aprende debatiendo, no simplemente asistiendo a clases, no simplemente escuchando a otros, sino que debatiendo.
Cuando discutimos materias, lo que hay en la arquitectura es un aprendizaje de cómo otros lo hicieron y por qué lo hicieron. Y por lo tanto, siempre hay un debate detrás respecto a cómo esas ideas de cómo otros lo hicieron o qué cosas se han hecho anteriormente pueden ser mejoradas, perfeccionadas o incluso cuestionadas. Por lo tanto, la capacidad de debate, la capacidad de crítica, la capacidad de pensamiento propio es fundamental para el proceso de aprendizaje. Requiere estudiantes activos con esta capacidad de cuestionarse, de tomar las ideas que otros en su momento atrevieron a romper o atrevieron a cuestionar y ponerlas en el contexto actual. La arquitectura se aprende argumentando. Desde el primer año en arquitectura, a diferencia de otras carreras, desde el primer año los arquitectos y arquitectas, los estudiantes de arquitectura, exponen y muestran sus ideas. Las presentan ante otros, las presentan ante comisiones, las discuten, las argumentan, las defienden. Y las defienden con sus propios argumentos, no con lo que les dijo el profesor o con una regla que han aprendido en alguna parte o con un reglamento. Exponen y por lo tanto adquieren capacidades no solamente de pensar, colaborar, sino también de argumentar frente a otros, de debatir, de contrarrestar contra las ideas, las visiones y además de contrarrestar las visiones que otros tienen, porque frente a un mismo proyecto siempre van a haber distintas miradas, frente a un mismo edificio, frente a un mismo espacio público, siempre van a haber distintas miradas. Y por lo tanto, como no construimos arquitectura, ni diseñamos espacios públicos ni edificios para nosotros, no es la satisfacción personal como podría ser un artista que a lo mejor pinta algo en función de lo que a él lo satisface. En la arquitectura nosotros construimos, diseñamos y pensamos para otros, no para nosotros mismos. Claramente con aquellas cosas que nos motivan, nos atraen y nos entusiasman y estimulan, pero en otros. Y por lo tanto, una de las mejores maneras de testear y de probar que lo que estamos pensando le hace sentido a los otros, por lo menos en la etapa de la escuela de arquitectura en que uno todavía no se enfrenta ni a comunidades, ni a clientes, ni a ciudadanos, ni a habitantes, es testeándolo y exponiéndolo a otros arquitectos. Es decir, testeando sus ideas frente a otras personas, de manera de aprender de lo que otros piensan, pero también de descubrir que finalmente las ideas pueden ser mejoradas a partir de la visión de otros. Y eso es lo que hace que la arquitectura finalmente sea buena. Las buenas edificaciones, los buenos espacios públicos y las buenas ciudades son siempre resultado de un trabajo colaborativo y de exponerse ante el cuestionamiento de otros, defender las ideas, pero también ser capaces de adaptarse a esas ideas. Y también la capacidad de exponer. La arquitectura no solamente se argumenta, sino que se expone, se presenta. Finalmente, las ideas no son solamente conceptos que se pueden escribir y que uno podría colocar en un texto, sino que requieren visualizarlas, exponerlas, mostrarlas. ¿Cómo transmitir, por ejemplo, cómo transmitir que un lugar puede ser atractivo, que una vivienda puede ser un lugar acogedor, que un espacio público puede ser un lugar estimulante para el diálogo social, que un paisaje o un parque nacional puede ser una manera de transmitir una visión respecto a la naturaleza? ¿Cómo transmitir eso si no lo podemos construir? Los arquitectos no construyen maquetas uno a uno. ¿Cómo transmitir la idea de que lo que nos imaginamos y creemos que va a ocurrir en el lugar que pensamos ocurra? La manera que utilizamos en la arquitectura es visualizando y mostrando lo que hacemos. Y al mostrar lo que hacemos nos comunicamos con otros, no solamente verbalmente, sino a través de imágenes, de planos, de maquetas, de imágenes, hoy día de imágenes tridimensionales que casi bordean con la realidad virtual y que permite comunicarle a otros lo que en nuestra mente tenemos, lo que no hemos imaginado, porque finalmente no basta con que lo que nosotros no hemos imaginado funciona. Tiene que transmitirse a otros y los otros tienen que leerlos de igual manera. Y esa es la capacidad de exponer. Y por lo tanto, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica nosotros nos exponemos a nosotros mismos, pero también exponemos permanentemente en lo que hacemos. Exponemos de distintas maneras, a través, en formas tridimensionales, testeando. La maqueta siempre ha sido una manera tradicional en la arquitectura de testear espacialmente cómo funcionan las cosas desde la ciudad hasta la escala de un edificio, testeando, diseñando, dándole forma a los lugares a través del dibujo. El dibujo no es simplemente una expresión artística, el dibujo es una manera de comunicar, es una manera de comunicarse con otros. Es que las ideas que uno tiene, o las cosas que uno imagina, o lo que uno quiere lograr, los otros lo van a entender. Y por eso el dibujo,
como método de representación o como método de comunicación es fundamental. Si en otras profesiones la comunicación es verbal, es fundamental, en la arquitectura también. Si en otras profesiones como, por ejemplo, las matemáticas o las ecuaciones son la manera de comunicar una idea y demostrar que funciona, en arquitectura el dibujo se convierte en algo crítico para poder transmitir lo que estamos pensando para un lugar y que los otros lo puedan comprender. Y por eso visualizar lo que va a ocurrir en un lugar es fundamental. Visualizarlo a escala simple, entenderlo en términos tridimensionales, entenderlo en términos de cómo va a ser habitado, es fundamental. Pero también imaginarnos qué va a pasar en esos lugares, a veces con visiones más abstractas, imaginarnos lo que podría ocurrir en un lugar en su interior, transmitir esa condición que tiene que ver no tanto con lo físico, con lo construido, sino que tiene que ver con la manera en que uno habita un lugar, las viviendas en que ustedes están hoy día, las casas donde están, los colegios donde estudiaron, los espacios públicos que se recorren, no son una foto del momento. A veces tienen una foto que es el mejor. Van cambiando durante el día, son distintos en la mañana a la tarde, son distintos en primavera o en verano. Y por lo tanto, la manera como habitamos esos lugares va cambiando. Y por lo tanto, poder transmitir y poder imaginar cómo un lugar va a cambiar es fundamental. Y por eso que el dibujo dentro de arquitectura no se convierte en una expresión artística, no basta con que sean bellos. De hecho, al contrario, a veces los dibujos bellos, pero que no transmiten idea en forma correcta, son los peores dibujos. Los dibujos son una manera de transmitir una idea, para lograr convencer, para lograr transmitir que algo se puede hacer y para lograr finalmente transformar y comunicar. Pero también experimentamos, también probamos y testeamos, experimentamos con tecnologías de sustentabilidad, probamos cómo van a funcionar ciertos mecanismos, trabajamos en talleres, probamos materiales, testeamos si las cosas pueden funcionar o no. De alguna manera aprendemos haciendo, no solamente aprendemos imaginando o visualizando, aprendemos testeando e imaginando. La Escuela de Arquitectura tiene una cantidad importante de talleres y maquinarias que permiten hoy día incluso avanzar en línea, por ejemplo, de robótica, que permiten ir pensando en el diseño de materiales, en el diseño de piezas, yendo más allá de simplemente imaginarse un lugar, sino también testear tecnologías que podrían ser aplicables, así como mostraba el caso de este edificio en Nueva York, podrían ser aplicables al nuevo tipo de arquitectura, al nuevo tipo de lugares que podríamos probar. Y eso a veces no basta con dibujarlo, imaginarlo, requiere una capacidad de testear, de probar, de medir que las cosas funcionen, de lo que hemos imaginado que puede funcionar. Si hemos imaginado que una vivienda puede ser confortable en términos de su temperatura, no basta con decirlo, sino que si queremos hacerlo tenemos que testear, probar con qué materiales es mejor, sin con eso aumentar el gasto energético que nuestras ciudades tienen. Y además investigando. En la Escuela de Arquitectura nuestros arquitectos investigan, no solamente estudian y adquieren contenidos y habilidades específicas para la profesión, para ejercer la profesión, sino que además investigan nuevos temas. De hecho, en la Escuela de Arquitectura no solamente existen ramos y talleres de arquitectura, sino que además gran parte de nuestros estudiantes se gradúan a través de magíster. ¿Qué implica esto? Un alto nivel de investigación, hacerse preguntas, es decir, mi proyecto no es algo bello, no es algo que dure, no es algo que resulte, que funcione, sino que mi proyecto también pretende responder a preguntas nuevas. Y para eso investigo cómo lo han hecho otros, investigo sobre el lugar. Y la investigación se ha convertido en una manera más importante, porque finalmente lo que más queda para un estudiante de arquitectura no es tanto lo que logró aprender en términos de diseño durante durante estos 5 o 6 años de carrera, sino que es la capacidad de pensar y la capacidad de trabajar con otros. Es decir, los hábitos que uno adquiere son lo que a uno lo acompaña durante los siguientes 40 o 50 años de profesión, porque además la profesión va cambiando y esto requiere mantenerse actualizado permanentemente. ¿Cuáles son entonces los desafíos? Los desafíos que de alguna manera se nos plantean frente a estos temas, pensando ya no en cómo otros lo han hecho, sino pensando más bien en el futuro, pensando en lo que les va a tocar a ustedes enfrentar, no en lo que enfrentamos mi generación o otras generaciones, sino pensando en las nuevas preguntas. Pensando en el 2050, pónganse en el escenario que ustedes entran a la Universidad Católica en el 2021 o en el 2022 y que egresan de la Universidad Católica en el 2027, y que por lo tanto su carrera empieza en esa época, empieza por ahí por el 2030, y que las preguntas que se van a tener que hacer con lo que aprendieron o con lo que van a seguir aprendiendo tendrán que responder a las preguntas del 2030, del 2040, del 2050 y 60, de los próximos
30 años de profesión y que probablemente van a ser preguntas y desafíos distintos a los que tuvieron profesiones anteriores. De hecho, es probable que la generación de ustedes sea la generación más emblemática de la historia de muchas áreas del pensamiento, porque estamos en un momento de quiebre. Ya este año ha sido un quiebre fundamental en todos nuestros hábitos, pero también es una señal como de una bisagra, es un momento en que una época está terminando y una nueva época está iniciando, una nueva época que requiere, así como físicos, científicos, arquitectos, ingenieros, pensaron soluciones nuevas durante el siglo XX para responder a preguntas distintas a las que tenían en el XIX con la revolución industrial o la máquina a vapor. Hoy día estamos enfrentados a esos mismos cambios sociales, tecnológicos y políticos que nos obligan a preguntar. Y la arquitectura no es otra cosa que la expresión física del lugar que habitamos y por lo tanto el lugar que refleja de alguna manera todos esos cambios. No es otra cosa que el espacio construido a partir de estas prácticas habituales, sociales, culturales y tecnológicas. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos hacemos y que además lo invitamos a ustedes a hacerse, no es simplemente adquirir una profesión o adquirir una serie de herramientas que les permita tener un trabajo. No es esa la pregunta con la cual partir, es preguntarse qué podemos hacer con esto para dar respuestas desde nuestras vocaciones, de lo que nos gusta hacer, a las grandes preguntas que compartimos con toda su generación y con otras generaciones. Y por lo tanto, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿por qué el espacio construido? ¿Por qué eso que diseñamos y que tiene forma física? Desde un territorio y un parque nacional o un parque, hasta el detalle constructivo de una ventana, de una mesa o algo que vamos a usar. ¿Por qué es importante? ¿Es simplemente porque es bello y nos parece atractivo? ¿Qué otra importancia puede tener? ¿Por qué entonces el diseño del espacio construido es uno de los principales desafíos de la sociedad contemporánea? Y esa es la invitación. La primera es por un tema absolutamente matemático. Si bien muchos de ustedes están acostumbrados a vivir en ciudades, el mundo contemporáneo recién el año 2010, recién el año 2008 más o menos, 2010, comenzó a tener más personas viviendo en ciudades que viviendo en el campo. El gráfico que les muestro acá muestra el crecimiento de la población mundial desde los cerca desde los cerca de 1.000 millones que éramos aproximadamente en la década de los 50, cuando se construyó ese edificio que les mostraba al principio de la charla, a lo que podríamos tener en el 2050, cercano a los 8.000 o 7.000 millones o más. Pero lo relevante, más allá del crecimiento de la población, es que la sociedad contemporánea es crecientemente urbana. Es decir, hasta el año más o menos 2010, prácticamente la mitad del mundo vivía en el campo y la otra mitad vivía en ciudades, pequeñas ciudades, campo rural. Una parte importante en Asia, probablemente en África, no tanto en Europa, Estados Unidos. Chile es un país muy urbano desde la década de los 50. Pero en términos del debate global, recién hace pocos años atrás, o sea, recién hace 12 años, 10 años atrás, que la sociedad contemporánea se empezó a hacer preguntas sobre el tema de cómo las ciudades no es simplemente un problema de diseño, de la arquitectura y la construcción, sino que es un problema que aporta a las grandes soluciones. Porque al 2050, 2/3 de la sociedad va a vivir en ciudades, va a vivir en lugares construidos, en lugares edificados, va a vivir en lugares que requieren arquitectos, que piensan y se imaginan esos lugares y los implementen y los materialicen con comunidades, con sociedades distintas que se van a hacer otras preguntas. Y eso es, en términos de volumen, gigantesco. Y eso no va a ocurrir en el mundo desarrollado, no va a ocurrir en Europa o en Estados Unidos. Las preguntas no van a ocurrir como ocurrieron probablemente en los últimos 50 años en el mundo desarrollado, en que uno miraba lo que hacían los europeos o los norteamericanos. Todo ese mundo urbano va a ocurrir en países en desarrollo, países como los nuestros o más pobres, que se van a hacer preguntas igual de complejas, pero probablemente con recursos distintos a los que tienen los países más desarrollados. Y eso implica creatividad, mucha capacidad, mucha invención para responder a lo que decía Vitruvio, es decir, responder a las necesidades, que las cosas perduren, sean duraderas y que al mismo tiempo sean bellas. ¿Cómo responder a esas necesidades? Y esta es una invitación global. Los arquitectos y arquitectas del futuro de la Universidad Católica están invitados a hacer
ciudadanos del mundo, pensar en ciudades del mundo, no pensar en Santiago, Puerto Montt o Valparaíso, pensar en dónde les va a tocar trabajar. A ustedes les va a tocar trabajar en un mundo mucho más globalizado que el que tenemos, donde las oportunidades de trabajo y las preguntas van a aparecer en muchas otras partes. Y esto implica que hacia el pasado el 2050 el mundo podría tener 9.000 millones de personas, muchas de ellas viviendo en ciudades. Solo si miramos el volumen de lo construido hoy día se construye al día, no en el mundo desarrollado, básicamente en China, sudeste asiático y algunas partes de África, se construyen cerca de ciudades como para 150.000 habitantes al día. Si uno suma todo lo que se construye en el mundo hoy día, prácticamente cada día se crea una nueva ciudad de 150.000 habitantes. Eso es gigantesco en el volumen y por lo tanto hacerse pregunta frente a esa velocidad, ¿cuál es el efecto de construir rápido y masivamente? ¿Cuál es el efecto en la calidad? ¿Cuál es el efecto en la habitabilidad? ¿Cuál es el efecto en esas sociedades? ¿Cuál es el efecto en la organización de esas comunidades? ¿Cuál es el efecto en el patrimonio, en la identidad? Tiene efecto. Por lo tanto, la masividad tiene efectos importantes respecto a acceder a beneficios que antes algunas sociedades no tenían, pero tiene problemas también respecto a lo que va quedando. Para los que están preocupados, por ejemplo, sobre el cambio climático, la energía, todo el mundo piensa que la energía la consumen los autos, la consume la industria, pero gran parte de la energía en el mundo la consumen las ciudades y mayoritariamente las construcciones. Gran parte de la energía que consume el planeta y que está en este debate sobre emisión cero y bajar la huella de carbono y por lo tanto cambiar nuestros hábitos desde hábitos alimenticios hasta la manera en que nos movemos, dejar el auto y tomar la bicicleta, tiene que ver con las ciudades. Son las ciudades las que más consumen energía y son las construcciones. Son las construcciones que requieren electricidad, que requieren calefacción, que en algunos países requieren altos gastos en energía, por ejemplo, de aire acondicionado. Son esos moles que cuando uno entra son fríos y eso implica energía. ¿Cómo pensar entonces en nuevas formas de habitar y construir que reduzcan el impacto que tenemos sobre el planeta? Eso es probablemente una de las cosas más críticas que tenemos. Y la arquitectura y la construcción hoy día juegan un rol catalizador y crítico en este tema. ¿Cómo construyamos? Pensemos nuestras ciudades y nuestros espacios públicos, cambiemos nuestros hábitos de cómo nos movemos, de dónde trabajamos, de cómo habitamos, va a cambiar probablemente el planeta. Y eso es fundamental porque hoy día las ciudades juegan ese rol. Si en el siglo XIX o parte del XX eran las áreas extractivas, donde se consumían materias primas, hoy día las ciudades juegan un rol fundamental. Y para aquellos que este tema les preocupa y les debiera preocupar, la arquitectura juega un rol fundamental. Lo mismo ocurre obviamente con la generación de CO2, la contaminación no es solamente el producto de los autos, en parte sí, los autos juegan un rol importante, pero los autos no se mueven simplemente porque a la gente le gustan los autos, es por el tipo de ciudades que hemos diseñado. Cuando los arquitectos en el siglo XX nos dedicamos a diseñar suburbios con casitas alejadas, con jardines, y por lo tanto distanciamos a las casas del lugar de trabajo, cuando pensamos que no se podía vivir y trabajar en un lugar y no pensamos en edificios donde la gente pudiera coexistir entre el trabajo, entre el habitar y el recrearse. Cuando el espacio público lo dejamos de pensar lo dejamos de diseñar para los peatones y lo empezamos a pensar para los autos, finalmente construimos un tipo de ciudad que ha ido finalmente contaminando y agravando el problema anterior. El 70% de la generación de CO2, de gases de efecto invernadero, lo generan las ciudades y el transporte. Y el transporte es un efecto de cómo hemos construido y diseñado las ciudades, que mayoritariamente son diseñadas y construidas por arquitectos. En Chile, todas las construcciones son diseñadas y aprobadas por arquitectos, porque se requiere por ley. Todos los espacios públicos son diseñados y aprobados por arquitectos. Incluso los planes de ciudades son diseñados por arquitectos. Los arquitectos juegan un rol en todas las escalas y por lo tanto afectan el tipo de ciudad que tenemos. ¿Y para qué hablar del cambio climático? El cambio climático es algo que se viene y si el planeta aumenta solo en 1 grado, 2 grados, no solamente un efecto negativo, sino que vamos a tener que repensar la manera como construimos nuestras ciudades, cómo diseñamos nuestras viviendas, cómo pensamos el espacio público. Primero, para mitigar, es decir, para impedir que lo que estamos construyendo y diseñamos agrave el problema, pero también para adaptarnos, para diseñar lugares que permitan adaptarse a cambios que probablemente van a afectar la calidad de vida de muchas personas. Pero además hay un tema ético. Solo en Chile, como yo les decía anteriormente, gran parte del crecimiento de nuestras ciudades durante los próximos
30 años, son ciudades donde un porcentaje muy alto son sectores pobres y vulnerables. Y en la Universidad Católica, nuestro primer compromiso es fundamentalmente con aquellos que menos tienen. En Chile, un tercio de la población vive en lugares desiguales. ¿Qué implica eso? Vive en lugares con mala arquitectura, con espacios públicos mal diseñados y que no tienen firmitas, es decir, no duran, con viviendas mal diseñadas y que tampoco tienen ni firmitas, ni venustas, ni menos tienen utilitas, es decir, no satisfacen la necesidad, no son perdurables, tienen tiempos cortos y decaen, y tampoco logran ser bellas. Y por lo tanto es un problema serio. Y además entran en grados de deterioro. Un tercio de los chilenos viven en barrios con viviendas gravemente deterioradas, con espacios públicos de mala calidad, segregados socialmente, y que por lo tanto la arquitectura, el paisaje cotidiano que los arquitectos aportamos es un tema relevante. Ahora ustedes dirán, esto es un tema de la política. Bueno, la política también es un tema de la arquitectura, porque cuando uno tiene que pensar, investigar, proponer, diseñar e implementar, implementar implica pensar en qué hay que hacer para que la arquitectura sea de calidad y llegue a todos. Y por lo tanto, la buena arquitectura, el lugar donde vivimos, el lugar donde nos recreamos, el lugar donde nos movemos y movilizamos, sea un lugar igualmente de calidad para todos. Y eso implica también pensar en las maneras como lo implementamos. ¿Y para qué hablar en Latinoamérica? Si en Chile el problema es la calidad de los barrios, en Latinoamérica el problema es los campamentos. Algunos de ustedes probablemente han participado en Techo para Chile, pero por ejemplo, gran parte de Latinoamérica, prácticamente un tercio de Latinoamérica está construido en ciudades sin arquitectos. Viviendas construidas sin diseño, sin tecnología, sin arquitectos, construidas en forma informal. Claro, uno podría decir, vamos terminando con esto, pero esto implica involucrar arquitectos. Y aquí la pregunta no es cómo demoler los barrios y los campamentos para construir viviendas, entre comillas, tradicionales, es pensar cómo se interviene en estos lugares, cómo los arquitectos y arquitectas son capaces de entrar en estos lugares que no se pueden erradicar, que hay que entrar a trabajar con estas comunidades para aportar calidad y diseño. Y ese es el tema. ¿Cómo respondemos los arquitectos entonces? Y eso es la invitación que hacemos a la Escuela de Arquitectura en muchas escalas. No solo los arquitectos y arquitectas no solo diseñan edificios, múltiples campos, campos expandidos. Y eso es lo que nos ha enseñado la realidad actual. Lo hacemos a través de pensar en arquitecturas sostenibles, pensando el nuevo tipo de tecnologías que debemos aplicarle a las viviendas o a las construcciones para que sean sostenibles ambientalmente, consuman menos agua, consuman menos energía, consuman obviamente menos calefacción y al mismo tiempo sean más sostenibles en el tiempo, permitan que los espacios públicos drenen las aguas y por lo tanto limpien y no contaminen, permitan que los lugares que diseñamos fomenten el peatón y los usos de las formas de movilidad, entre comillas, no motorizadas, que al mismo tiempo de sostenibles son más amigables. Lo hacemos a través de la arquitectura del paisaje también, es decir, la escala mayor, donde lo que diseñamos los arquitectos son los lugares, son los espacios públicos, son los territorios, son los lugares que requieren ser reciclados, que han sido abandonados, desde lugares degradados por el medio ambiente o por la actividad productiva, hasta espacios que requieren construir espacios para el encuentro social, pensando de una manera distinta a través de proyectos que nuestros arquitectos hacen, como este proyecto del río Caucari en Copiapó, hecho por uno de nuestros profesores, Teodoro Fernández, que reconvierte un río abandonado, seco en Copiapó, en un espacio público entregado a la sociedad, y que por lo tanto transforma un problema en una oportunidad, y transforma el espacio público y el paisaje en algo que valoriza a la ciudad y que lo convierte en un lugar que genera orgullo en las personas. La arquitectura también es capaz de generar orgullo, generar identidad y transformar a las personas. La capacidad de innovar, de pensar lugares al interior, de cómo habitar, nuevas formas de, nuevas formas de habitar el interior, nuevas formas de familia. Las familias han ido cambiando mucho y seguimos construyendo las viviendas igual como las familias tradicionales nucleares de 4 o 5 personas, mamá e hijo. Nuestras familias son distintas. ¿Qué tipo de vivienda requerimos para el futuro? ¿Qué formas de habitar requerimos? ¿Qué tipos de lugares son los atractivos? Incluso pensando en que vamos a aprender a vivir y trabajar distinto después de nuestra pandemia. ¿Cómo diseñamos viviendas? ¿Cómo innovamos, por ejemplo, donde los costos son bajos? Estas viviendas del profesor Alejandro Ravena, de su empresa Elemental, que además obtuvo el premio Pritzker, que era el premio Nobel de Arquitectura, el único chileno que ha obtenido este premio Nobel de Arquitectura, el Pritzker,
que la pregunta no se lo hace en cómo innovamos en cosas caras. Siempre es fácil hacer innovaciones con viviendas de lujo. La pregunta es cómo innovamos y somos creativos donde los costos son restringidos, donde hay que hacer vivienda social, como este proyecto de Quinta Monroy en Iquique. Cómo innovamos en nuevos tipos de edificios para la educación, como el Centro de Innovación, también construido por el profesor Alejandro Aravena en el campus San Joaquín, y que probablemente ustedes tendrán la oportunidad. Y que el tema no es simplemente si es atractivo el lugar, es cómo se trabaja. Hacerse una pregunta: ¿cuáles deben ser las nuevas formas de trabajar que tenemos? ¿Cómo nos tenemos que organizar? ¿Cuál es la oficina o el lugar de trabajo del siglo XXI? Así como nos hacemos la pregunta: ¿cómo deben ser las viviendas del siglo XXI o los espacios públicos del siglo XXI? La capacidad de diseñar la ciudad. Los arquitectos pensamos la ciudad desde las edificaciones, desde el espacio público, pero también tenemos las herramientas para pensarla. Desde un espacio como este, un proyecto recientemente de repensar el diseño, la estructura, la densificación y construcción y reconstrucción de, por ejemplo, el casco histórico de la ciudad de Talca, destruida por el terremoto del 2010 y hoy día abandonada. Esto requiere un esfuerzo de pensar cómo cambia y cómo se reconstruye y se rediseña. Desde proyectos que reconstruyen puertos. Este es un proyecto en Alemania que transforma un puerto abandonado, un lugar industrial, obsoleto, en otra cosa, y lo convierte en vivienda, en oficina, y por lo tanto la posibilidad de los arquitectos de imaginarnos nuevos lugares o lugares que cambian de destino, que de haber sido industriales, de haber sido obsoletos, cambian y se transforman en otra cosa. Y esa capacidad para imaginarse algo que era A y puede ser B es algo que tiene que ver con la creatividad y que se aprende, se entrena en las escuelas de arquitectura, a través de la investigación, pero a través de entrenar esta musculatura que es pensar y hacerse preguntas distintas. Pero también la historia y el patrimonio, también el pasado. La arquitectura no es pura innovación, también es pensar lo que tenemos que construir hacia el futuro y lo que tenemos que preservar. Y por lo tanto, proyectos como estos, de la profesora Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Moleto, de la profesora Pereira, es cómo revalorizamos lo que tenemos. La ciudad no se parte de cero, no es puras ideas nuevas, no son puras innovaciones, también es recuperar nuestra memoria, nuestra historia y las cosas antiguas o las cosas que nos recuerdan, dándole nuevos usos. Ya no es un palacio, en este caso es una oficina. Y por último, para terminar, la invitación es una invitación a entender la arquitectura como un desafío ético y un desafío global. La Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica se encuentra entre las 40 escuelas más prestigiosas dentro de los últimos rankings del mundo. De hecho, se encuentra en el lugar 35. Es una de las escuelas que tiene el mayor ranking dentro de la universidad. Pero lo más relevante no es estar en el lugar 35. Lo más relevante es que somos del mundo en desarrollo, esto que está pintado en este mapa en negro, no del mundo desarrollado, no de China, Japón, Europa, Estados Unidos, del mundo en desarrollo, de ese mundo que se les viene y se nos viene en los próximos 30 años. Somos la escuela de arquitectura que está en el primer lugar, somos la primera escuela de arquitectura en Latinoamérica, y los chilenos tenemos esa oportunidad de bisagra de ser un país en transición que puede pensar en innovar, pero al mismo tiempo pensar en innovar para ese gran porcentaje de la población mundial que requiere mejores ciudades y que no vive ni en Europa ni en Estados Unidos. Y esa es la invitación ética que hacemos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, a pensar la arquitectura con un desafío global, porque es un tema hoy día planetario, y un desafío de carácter ético. Muchas gracias.